La gala anual de caridad Starlight estaba en pleno apogeo atrayendo a la élite de la ciudad como polillas a una llama bajo el barniz pulido de sonrisas y charlas triviales. Una corriente subyacente de tensión se abrió paso a través de la multitud, las conversaciones susurradas vacilaron cuando los invitados se miraron a los ojos, su risa un toque demasiado brillante, sus gestos un poco demasiado practicados, algo no estaba del todo bien, pero nadie podía señalar qué era lo que estaba en el centro de todo. Maxwell Thorne, el invitado de honor de la noche y un pilar de la comunidad, su cabello entrecano y su cálida sonrisa exudaban una de confiabilidad que lo había convertido en un favorito entre filántropos y miembros de la alta sociedad. Por igual, la reputación de generosidad de Thornton lo precedía, su nombre sinónimo de donaciones multimillonarias e iniciativas caritativas innovadoras. En su brazo una visión en seda esmeralda era Vivian de Acro. Su llegada a la escena social había sido meteórica, capturando corazones y haciendo girar cabezas dondequiera que iba. Esta noche no fue una excepción. Mientras la pareja se abría paso entre la multitud, las conversaciones calmaron, todas las miradas atraídas hacia la belleza etérea de Vivian y su presencia magnética. Thorne guió a Vivian hacia la gran torre de champán que dominaba el centro de la sala, una pirámide de copas de cristal que brillaban como una cascada, congelada en el tiempo. Con cada paso, la anticipación en la sala parecía crecer, como si toda la reunión estuviera conteniendo la respiración colectiva. Cuando llegaron a la torre, apareció un camarero con una botella de champán añejo. El estallido del corcho resonó en el salón de baile, atrayendo toda la atención hacia Thorne mientras levantaba una copa. Su voz rica y autoritaria llenó el aire. Por otro año de marcar la diferencia, proclamó, sus ojos escaneando a la multitud con calidez, y por nuevos comienzos, los invitados levantaron sus copas en respuesta. Un coro de copas de cristal trepando por el aire. Thorne se llevó la flauta a los labios sin darse cuenta de que en ese momento todo estaba a punto de cambiar. Justo cuando el champán estaba a punto de tocar su boca, una conmoción estalló cerca de la entrada, las cabezas se volvieron, miradas curiosas se lanzaron hacia la fuente de la perturbación. En medio de la elegancia y el refinamiento, algo inesperado había llegado. La velada, cuidadosamente orquestada, estaba a punto de dar un giro que nadie podría haber predicho. Mientras Thorne bajaba su copa, su ceño fruncido por la preocupación, no podía quitarse la sensación de que esta interrupción era más que un pequeño inconveniente. La fachada dorada de la gala benéfica Starlight comenzó a agrietarse, revelando el primer vistazo de los secretos y mentiras que yacían ocultos debajo de su superficie brillante. En un mar de seda y diamantes, un solo hilo de algodón se destacaba como un faro. ¿Cómo había logrado esta joven infiltrarse en uno de los eventos más exclusivos del año, y qué la llevó a arriesgarlo todo para estar aquí? Los ojos de la chica se movían nerviosamente de un rostro a otro mientras se abría paso entre la multitud, su delgada figura apenas visible entre los vestidos sueltos y los trajes a medida. Su vestido, una vez azul, colgaba flácido alrededor de sus rodillas, un marcado contraste con la opulencia que la rodeaba. Agarraba un short deshilachado con fuerza, como si pudiera protegerla de las miradas curiosas y desaprobadoras que le lanzaban. El guardia de seguridad estacionado cerca de la entrada ya se había dado cuenta. Sus rostros se endurecieron cuando comenzaron a moverse entre la multitud, sus auriculares crepitaban con susurros urgentes. La presencia de la niña era una afrenta a la imagen cuidadosamente curada de la gala benéfica Starlight, y estaban decididos a eliminarla antes de que causara una escena. Cuando los guardias se acercaron, los movimientos de la niña se volvieron más frenéticos, se agachó detrás de un arreglo floral imponente, su corazón latía con fuerza en su pecho, el aroma de rosas y mentiras, tan diferente de los olores acres de las calles que llamaba hogar, le hicieron girar la cabeza por un momento. Cuestionó su decisión de venir aquí, pero luego recordó por qué tenía que actuar y su resolución se fortaleció. El contraste entre la niña y su entorno era stark, y los inquietantes candelabros de cristal arrojaban arcoíris sobre su rostro sucio. Cada joya brillante y etiqueta de diseñador servía como recordatorio de lo fuera de lugar que estaba en este mundo de riqueza y privilegio. A pesar de su miedo, los ojos de la niña nunca dejaban de buscar. Escaneó cada rostro buscando uno en particular. El tiempo se estaba acabando, podía escuchar el murmullo bajo de los guardias de seguridad creciendo. Acercaron sus voces tensas por la frustración mientras se acercaban a su presa, y luego al otro lado de la habitación lo vio Maxwell Thorne. Se puso de pie y distinguió su cabello plateado atrapando la luz mientras sonreía cálidamente a los invitados que lo rodeaban. En su mano sostenía una copa de cristal de champán lista para tomar un sorbo. La respiración de la chica se atascó en su garganta. Este era el momento en el que había arriesgado todo. Sin pensarlo salió de su escondite. Los guardias de seguridad se abalanzaron sobre ella, pero ella fue más rápida. La desesperación le dio velocidad a sus pies, esquivó las manos extendidas y empujó a los invitados asustados. Su enfoque por completo en alcanzar a Thornton antes de que fuera demasiado tarde. Mientras se acercaba a él, la chica respiró profundamente. Esta era su única oportunidad. Con
Toda la fuerza que pudo reunir gritó al otro lado de la habitación, su voz cortando el elegante murmullo de conversación como un cuchillo: no lo bebas, el champán está envenenado. La habitación quedó en silencio, todas las miradas se volvieron hacia la chica harapienta que se atrevió a interrumpir su velada perfecta. La mano de Thornton congeló la copa de cristal a meros centímetros de sus labios. En ese momento de silencio conmocionado, la fachada cuidadosamente construida de la gala benéfica Starlight comenzó a desmoronarse, revelando las primeras grietas en una noche que lo cambiaría todo. La flauta de cristal tembló en la mano de Thornton mientras el salón de baile estallaba en caos. Los guardias de seguridad convergieron sobre la chica. Sus zapatos lustrados chirriaron contra el piso de mármol. Los invitados jadearon y susurraron. Las copas de cóctel tintinearon nerviosamente mientras la multitud se separaba. Los ojos de la chica se movían frenéticamente buscando una ruta de escape que no existía. La compostura cuidadosamente elaborada de Vivian se quebró como porcelana fina. Sus ojos esmeralda brillaron con una rabia apenas disimulada. Su máscara se deslizó para revelar algo frío y calculador debajo de la superficie. Los asistentes a la gala reaccionaron con un espectro de emociones. Algunos se agarraron las perlas en estado de shock, mientras que otros se inclinaron hacia adelante con curiosidad morbosa. Algunos incluso se rieron nerviosamente como si todo esto fuera parte de algún entretenimiento elaborado. El aire crepitó con tensión, un marcado contraste con la atmósfera refinada de momentos antes. Thornton bajó la copa de champán. Su ceño se frunció en confusión. Miró de la chica a Vivian y viceversa. La mente se aceleró para darle sentido a la situación. Años de instintos cuidadosamente afinados se unieron a su deseo de mantener el decoro. Algo en la desesperación en la voz de la chica tocó una fibra profunda dentro de él. El equipo de seguridad luchó por contener a la chica, que luchó con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña, que se retorció y se agachó. Su ropa harapienta le permitió deslizarse a través de la hierba. Como humo, su voz se elevó por encima de la conmoción cruda y suplicante. Por favor, tienes que escucharme. Estoy tratando de salvar tu vida. Thornton sintió el peso de todos los ojos sobre él en ese momento. Tomó una decisión que alteraría el curso de la noche y tal vez toda su vida se detendría. Ordenó su voz cortando el caos como un cuchillo. Los guardias de seguridad congelaron sus manos. Todavía alcanzando a la chica, dio un paso adelante colocándose entre la chica y sus perseguidores. Quiero escuchar lo que tiene que decir. La multitud colectivamente contuvo la respiración, sintiendo que algo trascendental estaba a punto de desarrollarse cuando el shock inicial disminuyó. Un cambio sutil comenzó a ondular a través de la reunión. Miradas interrogativas se dirigieron hacia Vivian, que ahora estaba rígida, su sonrisa frágil y forzada. Thornton no pudo evitar notar la forma en que sus ojos se movían nerviosamente, como sus dedos jugaban con el collar de diamantes en su garganta. Por primera vez esa noche realmente miró a la mujer a su lado, la mujer que creía conocer. Mientras estudiaba su rostro buscando respuestas, un frío zarcillo de duda comenzó a arrastrarse en su corazón. ¿Y si esta niña desaliñada tenía razón? ¿Qué secretos podrían estar escondiendo detrás de la fachada perfecta de Vivian? El aire en el salón de baile se espesó con sospecha, la elegancia anterior dando paso a una atmósfera de tensión apenas contenida. Mientras Thornton se preparaba para interrogar a la chica más, no podía deshacerse de la sensación de que esto era solo el comienzo de una noche que desenredaría todo lo que creía saber sobre su mundo y la gente que lo habitaba. Con todos los ojos fijos en el drama que se desarrollaba, el mundo de Thornton se tambaleaba al borde de la revelación. Cuando se giró para mirar a Vivian, su máscara de perfección empezó a resquebrajarse, revelando destellos de una verdad mucho más siniestra de lo que nadie podría haber imaginado. Vivian, la voz de Thornton era baja, pero se oyó a través del ahora silencioso salón de baile. ¿Qué está pasando aquí? La risa de Vivian era frágil mientras agitaba una mano despectiva. Cariño, seguramente no crees los delirios de algún niño de la calle. Sus ojos se movían nerviosamente, traicionando la confianza en sus palabras. Claramente está confundida, o peor, aún tratando de causar problemas, pero Thorne no se dejaba influir tan fácilmente. Observó a Vivian de cerca, notando el ligero temblor en su mano cuando tomó su copa de champán. Su aplomo anterior se había desvanecido, reemplazado por una tensión fuertemente enroscada que parecía lista para estallar en cualquier momento. Mientras Vivian hablaba, murmullos se extendían entre la multitud. Los invitados intercambiaban miradas, sus susurros se volvían más audaces. Thornton, fragmentos de conversación captados, menciones del rápido ascenso de Vivian en los círculos sociales, el momento oportuno de su aparición en su vida. Los recuerdos comenzaron a surgir en la mente de Thornton, pequeñas inconsistencias que había descartado durante los últimos meses, la forma en que Vivian siempre desviaba las conversaciones de su pasado, su inexplicable conocimiento de ciertas figuras influyentes, las llamadas telefónicas, que terminarían abruptamente cuando él entraba en una habitación. Conozco a Vivian desde hace años, una voz gritó. Thornton se giró para ver a Margaret Holloway, una respetada mecenas de las artes, avanzando, excepto que su nombre no era Vivian. Entonces los ojos de la mujer mayor se entrecerraron mientras estudiaba el rostro de Vivian. Se hacía llamar Elizabeth y estaba trabajando como asistente de Jonathan Blackwell. El nombre envió una conmoción a través de la
Habitación Jonathan Blackwell, una vez un titán de la industria ahora cumpliendo condena por un plan de malversación masiva que había arruinado incontables vidas. La compostura de Vivian se desmoronó por completo, sus ojos se movieron frenéticamente buscando una ruta de escape. No entiendes, ella siseó, su acento oculto deslizándose hacia algo más áspero. Ninguno de ustedes sabe lo que es arañar su de la nada. Mientras hablaba, una transformación pareció apoderarse de ella, la refinada socialite se desvaneció revelando un edge más duro debajo de su postura, cambió sus movimientos volviéndose más afilados, más depredadores. Esta era una mujer que había luchado por todo lo que tenía y no estaba dispuesta a dejarlo ir fácilmente. Hice lo que tenía que hacer, Vivian gruñó alejándose de Thorne. Blackwell era un medio para un fin y tú, Maxwell. Su risa era fría y amarga. Se suponía que eras mi boleto a la legitimidad, el paso final para dejar atrás a Elizabeth para siempre. La verdad golpeó a Thorne como un golpe físico. La mujer que creía conocer el futuro que había imaginado todo había sido una mentira cuidadosamente construida. Mientras luchaba por procesar esta traición, una nueva comprensión amaneció. Si Vivian o Elizabeth eran capaces de este nivel de engaño, ¿qué más podría estar escondiendo? Y, más urgentemente, ¿había algo de verdad en la advertencia de la joven sobre el champán? Cuando el caos se calmó, todos los ojos se volvieron hacia la joven que estaba sola en el centro del salón de baile. Su ropa hecha jirones contrastaba marcadamente con la opulencia circundante, y el peso de cientos de miradas interrogativas presionadas sobre su pequeño cuerpo. A pesar de su aparente vulnerabilidad, sus ojos tenían una sabiduría mucho más allá de sus años. Thorne se acercó a ella lentamente, su ira anterior fue reemplazada por una suave curiosidad. Se arrodilló ante ella y se puso a su altura de los ojos. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. La chica vaciló. Su mirada se movió rápidamente por la habitación. Lily, susurró finalmente. Su voz apenas fue audible cuando Thorne comenzó a cuestionarla más. La lucha interna de Lily se desarrolló en su rostro. Sus grandes ojos oscuros parecían contener sombras de un pasado doloroso y se estremeció ante los movimientos repentinos. La actitud de la multitud hacia Lily comenzó a cambiar del desdén y la sospecha a la curiosidad e incluso la simpatía. Los susurros se extendieron por la reunión. La especulación sobre los orígenes de la niña creciendo con cada momento que pasaba. Lily, Thorne dijo suavemente, ¿puedes decirnos por qué viniste aquí esta noche? ¿Cómo supiste sobre el champán? La mirada de Lily se movió nerviosamente hacia Vivian, que estaba rígida y pálida al borde de la multitud. Algo tácito pasó entre ellos, un destello de reconocimiento que no pasó desapercibido para los observadores de ojos agudos. Respirando profundamente, Lily comenzó a hablar, su voz se hizo más fuerte con cada palabra. La había visto antes, dijo asintiendo con la cabeza hacia Vivian cuando se llamaba Elizabeth, solía venir al refugio donde me quedaba a veces. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. El ceño de Thornton se frunció mientras procesaba esta información. El refugio, instó a Billy a asentir con la cabeza, para niños como yo, niños que no tienen otro lugar al que ir. Sus ojos se nublaron con recuerdos dolorosos. Y Elizabeth Vivan, como se llame, vendría, hablaría con nosotros, haría preguntas. Al principio pensamos que estaba tratando de ayudar, pero luego se detuvo y Thorne le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Está bien, Lily, estás a salvo aquí. Lily continuó, estaba mirando. Para los niños que podía usar, niños que nadie extrañaría. La escuché hablando con un hombre una noche, estaban planeando algo grande, algo sobre acabar con los filántropos más grandes de la ciudad. Mientras la historia de Lily se desarrollaba, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La conexión entre la niña y el pasado de Viven se hizo clara, y una creciente sensación de inquietud se instaló en el salón de baile. Thorne se giró para mirar a Vivian. Su expresión era una mezcla de traición y comprensión naciente. ¿Qué tan profundo es este engaño?, se preguntó en voz alta, su voz apenas por encima de un susurro. La pregunta susurrada de Thornton quedó suspendida en el aire, cargada de acusaciones tácitas. Mientras la compostura de Vivian comenzaba a resquebrajarse, quedó claro que las profundidades de su engaño eran mucho más profundas de lo que nadie podría haber imaginado. ¿Qué secretos oscuros saldrían a la luz en los próximos momentos? La voz de Lily, pequeña pero firme, atravesó el tenso silencio. Iba a envenenarlo, dijo, sus ojos fijos en Thornton. El champán estaba mezclado con algo. Un jadeo colectivo onduló a través de la multitud. La incredulidad y el horror pintaron los rostros de la élite reunida mientras luchaban por procesar esta impactante revelación. La mano de Thornton se apretó instintivamente alrededor del tallo de su copa, sus nudillos blancos por la tensión. La fachada cuidadosamente construida de Vivian se derrumbó por completo. Sus ojos ardieron con una furia fría mientras se lanzaba hacia Lily. Pequeña mentirosa, escupió. Los guardias de seguridad intervinieron rápidamente para contenerla mientras se agitaba y gritaba acusaciones a la joven. Thorne observó cómo se desarrollaba la escena, su mente daba vueltas. La mujer que creía conocer, el futuro que había imaginado, todo se estaba desmoronando ante sus ojos. Sintió un vacío en el pecho,
Una sensación de traición tan profunda que amenazaba con abrumarlo mientras las negaciones desesperadas de Vivian resonaban en el salón de baile. Otras voces comenzaron a alzarse, los invitados dieron un paso adelante y compartieron sus propias observaciones y sospechas. Un camarero admitió nerviosamente haber visto a Vivian cerca de la torre de champán antes, actuando de manera extraña. Otro invitado recordó haber escuchado una llamada telefónica sospechosa en el baño de mujeres con cada nueva pieza de evidencia. La verdad, se volvió imposible de ignorar. El equipo de seguridad de Thornton entró asegurando el champán y pidiendo una prueba inmediata. La atmósfera en el salón de baile se llenó de tensión mientras esperaban los resultados. Lily permaneció en silencio en medio del caos. Su pequeño cuerpo parecía encogerse aún más bajo el peso de sus revelaciones. Thornton se acercó a ella arrodillándose para mirarla a los ojos. ¿Por qué?, preguntó suavemente. ¿Por qué quería? No pudo terminar la oración. Los ojos de la chica, sabios más allá de sus años, había una mezcla de tristeza y comprensión. Tú fuiste el primer paso. Explicó que quería acabar con todos los grandes donantes uno por uno, hacer que pareciera accidentes o suicidios. Entonces, ella y sus socios intervendrían, tomarían el control de las organizaciones benéficas y las usarían para canalizar dinero a sus propios bolsillos. Thornton se sintió mal del estómago cuando comprendió el alcance total del plan de Vivian. Era un plan calculado para explotar los mismos sistemas destinados a ayudar a los necesitados. Cuando la gravedad de la situación se instaló en la habitación, un silencio cayó sobre la multitud. El brillo, la fachada de la gala benéfica, se había roto, revelando el lado oscuro de la avaricia y la corrupción que había estado acechando justo debajo de la superficie. En ese momento, rodeado por las trampas de la riqueza y el privilegio, Thornton se dio cuenta de que el verdadero mal podía esconderse detrás de la más hermosa de las máscaras. Cuando el impacto inicial disminuyó, una nueva tensión se deslizó en el aire. Las revelaciones de la niña habían salvado la vida de Thornton, pero ¿a qué costo? Los susurros comenzaron a hacerse más fuertes con cada momento que pasaba. ¿Cómo podía una niña de las calles saber tanto sobre un sofisticado complot criminal? Lily estaba de pie en el centro de la habitación. Su pequeño cuerpo parecía encogerse bajo el peso de un sinfín de miradas interrogativas. Sus hombros se desplomaron y sus ojos, una vez brillantes con determinación, ahora tenían una mirada angustiada. El chal andrajoso colgaba suelto a su alrededor, un duro recordatorio del mundo del que venía. Thornton observó cómo la simpatía inicial de la multitud comenzaba a cambiar. La sospecha se deslizó en sus expresiones, reemplazando la conmoción y la compasión de momentos antes de escuchar los murmullos. Las preguntas que flotaban en el aire como humo, dijo Lily Thornton, arrodillándose suavemente a su lado. Una vez más, sé que esto es difícil, pero necesitamos entender cómo te enteraste de todo esto. Los ojos de la niña se movieron por la habitación, su cuerpo se tensó como si se preparara para huir. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. No puedo, no debería decir más, les harán daño. Si saben que hablé. Un escalofrío recorrió la columna de Thornton. ¿Quién lastimará a quién? Lily, la mirada de Lily se fijó en la suya llena de dolor. Ningún niño debería saber. Los otros niños, los que no se escaparon. La implicación de sus palabras se instaló en la habitación como una densa niebla. Thornton sintió que su preocupación por el bienestar de la niña crecía con cada momento que pasaba. ¿Qué horrores había presenciado? ¿Qué tipo de vida se había visto obligada a llevar? Mientras el equipo de seguridad continuaba interrogando a Vivian en otra habitación, la renuencia de Lily a divulgar más información solo alimentó la creciente tensión. Thornton podía sentir que la niña estaba conteniendo cada palabra cuidadosamente medida. Lily, dijo su voz baja y urgente, te prometo que podemos ayudar, pero necesitamos saber con qué estamos lidiando. ¿Hay más en esto que solo Vivian? Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, su lucha interna era evidente en su rostro. Finalmente asintió casi imperceptiblemente. Es más grande, susurró, mucho más grande de lo que crees. Con manos temblorosas, Lily metió la mano en un bolsillo oculto de su vestido andrajoso, sacó un trozo de papel arrugado y se lo tendió a Thornton. Por eso vine, dijo, su voz ganó fuerza para decirte, haz esto. Mientras Thornton desdoblaba el papel, sus ojos se abrieron con incredulidad. Era una lista de nombres. Figuras prominentes en los negocios, la política y la filantropía. Al lado de cada nombre había una fecha y un símbolo críptico. Con creciente horror se dio cuenta de que su propio nombre estaba en la lista. La fecha de hoy estaba marcada al lado. Hay toda una red, explicó Lily. Su voz apenas era audible. Usan a niños como yo para recopilar información, para organizar las cosas, y luego se calló, incapaz de terminar el pensamiento. La comprensión golpeó a Thornton como un golpe físico. Evento de caridad, la base misma de su trabajo filantrópico, podría verse comprometida. ¿Qué tan profunda era esta corrupción? Y, lo que es más importante, ¿cuántas vidas inocentes habían quedado atrapadas en su red? Mientras el peso completo de la revelación de Lily se asentaba sobre la habitación,
Thorin sabía que nada volvería a ser lo mismo, el brillante mundo de la alta sociedad se había empañado irrevocablemente y el verdadero precio de la verdad apenas comenzaba a revelarse. La verdad había destrozado la ilusión, dejando a los invitados en un estado de incredulidad aturdida mientras intercambiaban miradas nerviosas. Una pregunta escalofriante flotaba en el aire: ¿qué tan profundo fue realmente este engaño? El opulento salón de baile, una vez un símbolo de filantropía, ahora se sentía sofocante. Los candelabros de cristal proyectaban sombras espeluznantes que transformaban rostros familiares en máscaras de sospecha y duda. He apoyado esta caridad durante años, murmuró un destacado hombre de negocios con voz temblorosa de ira. ¿Cómo pudimos haber sido tan ciegos? Otros asintieron con la cabeza en acuerdo, sus ojos se movían rápidamente por la habitación como si buscaran amenazas ocultas. Thorin estaba en el centro de la tormenta, su mente daba vueltas. Se había enorgullecido de su juicio sobre su habilidad para ver a través de las fachadas. Ahora que la confianza estaba hecha añicos, cada interacción con los organizadores del evento se reproducía en su mente contaminada por el veneno del engaño. Cuando el shock inicial se desvaneció, una nueva tensión tomó su lugar. Los invitados se agruparon en grupos apretados, sus voces bajas y teléfonos urgentes aparecieron en manos temblorosas, mientras la gente hacía llamadas desesperadas por distanciarse del escándalo que se desarrollaba. Siempre pensé que algo andaba mal con sus informes financieros, un contable astuto comentó. Los números nunca cuadraban del todo, pero asumí que era solo una mala contabilidad. Su observación abrió las compuertas de repente. Todos tenían una historia, una duda persistente. Habían dejado de lado las inconsistencias en los antecedentes de la organización, ahora se vislumbraban grandes y condenatorias. El equipo de seguridad de Thorin se movió rápidamente asegurando computadoras y documentos de la oficina improvisada de la caridad. Cada nueva pieza de evidencia enviaba nuevas oleadas de conmoción. A través de la reunión, listas de donantes falsas, documentos fiscales falsificados y esquemas elaborados para desviar fondos a cuentas en el extranjero pintaron una imagen de corrupción generalizada. Cuando salió a la luz el alcance total de la operación, la atmósfera cambió de inquietud a miedo absoluto. Esto ya no era solo sobre un evento de caridad. Los zarcillos del engaño alcanzaron cada rincón de su mundo, implicando figuras poderosas e instituciones respetadas. Es una fachada. Thorin se dio cuenta en voz alta, su voz hollow. Toda la caridad es toda una fachada para algo mucho más grande. La verdad de sus palabras se asentó sobre la habitación como un sudario. La gala benéfica Starlight, una vez que la joya de la corona del calendario social de la ciudad, ahora se reveló como una fachada cuidadosamente construida. Detrás de su exterior brillante acechaba una vasta red criminal usando el disfraz de la filantropía para manipular a los ricos y explotar a los vulnerables. Mientras las sirenas aullaban en la distancia, la mirada de Thornton encontró a Lily. La pequeña niña estaba parada en silencio en medio del caos, sus ojos contenían una sabiduría mucho más allá de sus oídos. En ese momento entendió que las revelaciones del caballero eran solo el comienzo. El castillo de naipes había comenzado a caer, y nadie podía predecir dónde aterrizarían las piezas. En medio del caos, una extraña calma se apoderó de Thorin. Miró a los ojos a Lily una vez más, y en ese momento un entendimiento tácito pasó entre ellos. Las revelaciones de la noche habían sacudido su mundo hasta la médula, pero ¿y si también fueran la clave de su redención? El peso de la expectativa presionó los hombros de Thornton mientras inspeccionaba la habitación. Los rostros que una vez lo habían mirado con admiración ahora tenían una mezcla de miedo, confusión y esperanza desesperada. Sabía que sus próximas palabras darían forma no solo a su propio futuro, sino al futuro de todos en esta habitación y más allá. Mientras Thornton observaba la escena, notó un cambio sutil en la atmósfera. El escepticismo inicial que había recibido las advertencias de Lily había dado paso a un respeto a regañadientes. Los susurros se extendieron entre la multitud, ya no cuestionando su credibilidad, sino preguntándose qué otros secretos podría tener. La mente de Thornton corrió mientras reconstruía los fragmentos de verdad que habían sido revelados. La caridad que había tenido creía tan profundamente que era una farsa, una fachada para una empresa criminal que llegaba mucho más allá de estos muros dorados. Su propia reputación, cuidadosamente construida durante años de filantropía, ahora se tambaleaba al borde de la ruina. Pero en medio de los restos de su antigua vida, Thorin sintió una chispa de algo inesperado. El equipo de seguridad se acercó a sus rostros. Señor Sombrío, la policía está en camino, debemos hacer una declaración pronto. Thorin asintió con la cabeza. Su decisión se cristalizó con cada segundo que pasaba. Sabía que el camino fácil sería distanciarse, alegar ignorancia y salvar lo que pudiera de su reputación, pero cuando miró a Lily, supo que no podía tomar esa ruta. Thorin se enderezó la corbata y dio un paso hacia el centro de la habitación. El murmullo de la conversación se apagó cuando todos los ojos se volvieron hacia él. Podía sentir el peso de sus expectativas, su miedo, su esperanza. Tomando una respiración profunda, comenzó a hablar: damas y caballeros, esta noche nos hemos enfrentado a una terrible verdad.
La caridad en la que creíamos, la causa que creíamos que estábamos apoyando se ha revelado como una mentira. Hizo una pausa para dejar que las palabras se asimilaran, pero en este momento de oscuridad, se nos ha dado un regalo, el coraje de una joven nos ha abierto los ojos a la corrupción que se ha arraigado en nuestra sociedad. Mientras Thoran hablaba, sintió una transformación que se estaba produciendo en su interior, el shock y la traición dieron paso a una determinación feroz, no dejaría que este fuera el final de su historia, sino un nuevo comienzo. Ahora estoy ante ustedes, no como una víctima de este engaño, sino como alguien que tiene la responsabilidad de no verlo antes, y les hago este juramento a todos ustedes, no descansaré hasta que hayamos expuesto cada capa de esta corrupción, no importa cuán alto llegue o a quién implique. Una ola de sorpresa recorrió la multitud. Thoran sabía que sus palabras tendrían consecuencias, que personas poderosas buscarían silenciarlo, pero sabía que era la única opción que podía tomar. El camino por delante no será fácil. Thoran continuó, su voz ganó fuerza, pero les pido a todos que se unan a mí en esta lucha. Juntos podemos reconstruir no solo esta caridad, sino los cimientos de la confianza de los que depende nuestra sociedad. Cuando Thornton terminó de hablar, un pesado silencio cayó sobre la habitación, el futuro se extendía ante ellos, incierto y lleno de peligros, pero en ese momento, cuando las primeras sirenas comenzaron a sonar, para gemir en la distancia una chispa de esperanza cobró vida. La marea había cambiado y no había vuelta atrás. El silencio que siguió a la declaración de Thornton fue destrozado por una sola voz. Puedo confirmar la historia de la chica. Las cabezas se giraron buscando la fuente de esta audaz afirmación. Desde el fondo de la sala una mujer menuda de unos 60 años dio un paso adelante. Su cabello plateado estaba peinado en un elegante moño, y sus ojos tenían una determinación férrea. Mi nombre es Eleanor Blackwood, anunció. Su voz se escuchó claramente a través del silencioso salón de baile. He estado en la junta de 3 importantes organizaciones benéficas en esta ciudad, y he sospechado, durante años que algo no estaba bien. Mientras Eleanor hablaba, otros invitados comenzaron a moverse. Un hombre bien vestido cerca del bar levantó la mano vacilante. He visto discrepancias similares en mi propia organización, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Pensé que solo estaba siendo paranoico. Lily se quedó congelada, sus ojos abiertos con incredulidad. Mientras más y más personas daban un paso adelante, cada nueva voz agregaba otra pieza al rompecabezas, corroborando fragmentos de su historia y llenando los vacíos que ella ni siquiera sabía que existía. Los hombros de la chica comenzaron a relajarse, la tensión siempre presente en su pequeño cuerpo se alivió por primera vez desde que había entrado al salón de baile. Mientras las revelaciones continuaban, un cambio sutil comenzó a extenderse entre la multitud. Aquellos que inicialmente habían mirado a Lily con sospecha ahora la miraban con una mezcla de asombro y culpa. Los ricos y poderosos que hace unos momentos habían estado unidos en su conmoción y negación, ahora se encontraban divididos. Por un lado estaban aquellos que se aferraban desesperadamente a la ilusión de su mundo perfecto, reacios o incapaces de enfrentar la fea verdad que había sido expuesta. Sus rostros eran máscaras de ira y miedo mientras se acurrucaban juntos, susurrando furiosamente y lanzando miradas acusadoras a aquellos que se atrevieron a hablar. Pero del otro lado había una energía diferente. La construcción de un pequeño grupo había comenzado a reunirse alrededor de Lily y Thoran. Sus expresiones eran una mezcla de determinación y resolución sombría. Entre ellos estaba la doctora Amelia Chen, una reconocida cirujana cuyos ojos brillaban con una ira justa. No podemos dejar que esto continúe, declaró en voz baja pero intensa. Tenemos la responsabilidad de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. La alianza improvisada no perdió el tiempo. Con la eficiencia nacida de años en el mundo corporativo, comenzaron a aprovechar sus recursos y conocimientos. Se sacaron los teléfonos, se hicieron llamadas y en cuestión de minutos, una ráfaga de actividad había estallado a su alrededor. Cada nueva pieza de evidencia que descubrían enviaba nuevas ondas de choque a través de la habitación. A medida que avanzaba la noche, una verdad sorprendente comenzó a emerger. La corrupción que Lily había expuesto era solo la punta del iceberg. Oculta debajo de la superficie de la alta sociedad había una vasta red de denunciantes y ciudadanos preocupados, cada uno albergando sus propias sospechas y temores. La valentía de Lily había sido el catalizador que les dio el coraje para finalmente hablar. Con cada revelación, el peso de los secretos enterrados durante mucho tiempo presionaba el opulento salón de baile. La voz de Lily, tranquila pero firme, se transmitía a través del espacio silencioso mientras comenzaba a desenredar los hilos enredados de su pasado. El pequeño cuerpo de la niña parecía encogerse aún más mientras hablaba, sus ojos fijos en un punto en algún lugar en la distancia. La historia de Lily se desarrolló revelando el horror de su explotación de EXP. Habló de una red que se extendió por la ciudad usando niños para recopilar información, hacer recados e incluso establecer esquemas elaborados. Cuando mencionó nombres, una onda de conmoción recorrió la multitud. Las figuras prominentes se movieron incómodamente, sus rostros pálidos al darse cuenta de que, sin saberlo,
Habían jugado un papel en esta red oscura. Thorin escuchó atentamente, su mente corría para conectar los puntos que habían sido invisibles para él durante tanto tiempo. Las piezas estaban encajando, revelando una imagen mucho más siniestra de lo que podría haber imaginado. Se dio cuenta de que la corrupción de la que hablaba Lily no estaba aislada en una sola organización benéfica o incluso en un puñado de individuos, era una podredumbre sistémica que se había arraigado en los cimientos mismos de su sociedad. A medida que Lily continuaba, las conexiones entre varias actividades criminales comenzaron a surgir, el plan de malversación de fondos que había sacudido el mundo de los negocios el año pasado. Cadena de desapariciones inexplicables en los barrios más pobres de la ciudad, la repentina afluencia de productos falsificados inundando el mercado, todo estaba vinculado a la oscura red que había explotado a Lily y a otros innumerables niños. La voz de la niña se hizo más fuerte a medida que se acercaba al final de su historia. Describió su decisión de escapar de las noches que pasó escondida en edificios abandonados y el miedo constante de ser descubierta, pero ya no podía quedarme callada, dijo. Sus ojos encontrándose con Thorn por primera vez desde que comenzó a hablar. No cuando supe lo que estaban planeando para esta noche. Cuando Lily se quedó en silencio, la imagen completa de su viaje a este momento se volvió devastadoramente clara. La habitación contuvo la respiración luchando con el peso de sus revelaciones. Thorn dio un paso adelante, su rostro era una máscara de determinación. Lily, dijo suavemente, has demostrado una valentía increíble al compartir tu historia, pero necesito preguntar. ¿Hay otros niños todavía atrapados en esta red? Lily asintió, sus ojos se llenaron de lágrimas tantas que susurró, están en todas partes escondidos a plena vista, y necesitan nuestra ayuda. Las implicaciones de las palabras de Lily flotaban pesadas en el aire mientras la élite reunida intercambiaba miradas. La comprensión se hizo evidente que su mundo nunca sería el mismo. La corrupción que habían descubierto llegaba mucho más allá del reluciente salón de baile, extendiéndose a cada rincón de la sociedad. La pregunta ahora no era si actuarían, sino ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para desmantelar el sistema que había permitido que tal maldad floreciera? La reluciente fachada de la alta sociedad comenzó a desmoronarse cuando la extensión total de la corrupción entró en foco. El opulento salón de baile pareció encogerse, sus paredes doradas acercándose a los aturdidos invitados. La tensión llenó el aire, puntuada por fuertes inhalaciones y jadeos ahogados, mientras las implicaciones de la historia de Lily se hundían en Thorin. Observó la realización amanecer en los rostros a su alrededor. El cuidadosamente construido mundo de la filantropía y la responsabilidad social ahora estaba hecho pedazos. Los invitados conectaron sus propias experiencias con el panorama general. Sus expresiones cambiaban de la incredulidad al horror. Un cirujano prominente dio un paso adelante, su voz apenas se escuchaba. La inexplicable escasez de suministros médicos. Siempre supuse que era ineficiencia burocrática cerca del bar. Un magnate inmobiliario se desplomó contra el pulido Honey. Los cambios de zonificación que siempre favorecían a ciertos desarrolladores. Sabía que algo no estaba bien cuando la conmoción y la traición invadieron la habitación. Thorin sintió que una determinación de acero se endurecía dentro de él. Enderezó los hombros buscando aliados en esta nueva lucha. Para su sorpresa, los encontró. Se formaron pequeños grupos. Sus conversaciones susurradas adquirían un tono urgente. Los planes para una acción inmediata comenzaron a tomar forma. Un magnate tecnológico ofreció los recursos de su empresa para rastrear irregularidades financieras. Un magnate de los medios se comprometió a usar sus plataformas para sacar la verdad a la luz a medida que avanzaba la noche. Un compromiso con la reforma sistémica comenzó a cristalizarse entre los invitados influyentes. Los antiguos competidores dejaron de lado sus rivalidades. Unidos en su determinación de desmantelar el sistema corrupto que había perpetuado sin saberlo. En el centro estaba Lily, su pequeño cuerpo parecía crecer más alto al presenciar el impacto de su valentía. La chica que había arriesgado todo ahora se encontraba en el corazón de una revolución potencial en la filantropía y la responsabilidad social. Cuando la primera luz del amanecer se filtró a través de las ventanas, Thornton se acercó a Lily, se arrodilló a la altura de sus ojos. Has puesto algo extraordinario en movimiento, dijo suavemente. ¿Estás lista para lo que viene después? Los ojos de Lily, una vez llenos de miedo, ahora brillaban con feroz determinación. Ella asintió con una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. He estado lista toda mi vida, respondió mientras se giraban para enfrentar a sus nuevos aliados. Thorin se dio cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba. El camino por delante estaría plagado de peligros y oposición, pero por primera vez en años sintió una sensación de propósito genuino. El sistema había sido expuesto y ahora era el momento de reconstruirlo desde cero. Los primeros rayos de sol se deslizaron a través de los salones de baile, cortinas pesadas, proyectando largas sombras sobre el piso de mármol pulido. El espacio opulento, una vez lleno de la brillante élite, ahora llevaba testigo de las consecuencias de una noche que había sacudido los cimientos de la alta sociedad. Thorin estaba en el centro de todo, su smoking impecable arrugado, y sus ojos cansados pero decididos mientras el mundo exterior comenzaba a agitársela.
Gravedad de su situación se instaló en la habitación como una densa niebla. Las furgonetas de noticias se reunieron afuera, su presencia un duro recordatorio de la inminente tormenta mediática. Thorin sabía que tenía que enfrentar a la prensa con una respiración profunda, se enderezó la corbata y dio un paso hacia la entrada. La puerta se abrió y una pared de cámaras y micrófonos lo saludó. Por un momento dudó el peso de lo que estaba a punto de hacer, presionándolo. Luego, con una mirada hacia atrás a la pequeña figura de Lily, parada en las sombras, encontró su resolución. Su voz clara e inquebrantable atravesó el clamor. Damas y caballeros, estoy ante ustedes hoy no como una víctima, sino como alguien que tiene la responsabilidad de la corrupción sistémica que ha salido a la luz. La multitud se quedó en silencio, pendiente de cada palabra suya. Lo que hemos descubierto va mucho más allá de una sola organización benéfica o evento, es un cáncer que ha carcomido el corazón mismo de nuestra sociedad, y termina ahora. Cuando Thorin expuso los trazos generales de sus descubrimientos con cuidado de no revelar nada que pudiera comprometer su investigación en curso, Lily observó desde el margen. Sus emociones se desgastaron dentro de su orgullo por lo que había logrado, miedo de lo que podría venir después, y una persistente incertidumbre sobre su lugar en este nuevo mundo que había ayudado a crear dentro del salón de baile. Una oleada de actividad había comenzado. La doctora Chen coordinó con sus contactos del hospital para establecer una ubicación segura para los niños rescatados. Eleanor Blackwood trabajaba en los teléfonos pidiendo favores a viejos amigos en la policía. Los jóvenes empresarios tecnológicos se apiñaban alrededor de las computadoras portátiles, sus dedos volaban mientras construían canales de comunicación seguros y comenzaban a trazar la red de corrupción. Thorin se unió a ellos con su rostro sombrío, pero decidido. Hemos puesto en marcha algo que no sé puede detener, dijo, sus ojos escaneando la habitación, pero tenemos que movernos rápido. Intentarán enterrar esto para desacreditarnos. No podemos dejar que eso suceda. Mientras el grupo discutía sus próximos movimientos, la mirada de Thornton seguía volviendo a Lily, la chica que había arriesgado todo para exponer la verdad. Ahora estaba sola, su futuro incierto. En ese momento, Thorin tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Acercándose a Lily, se arrodilló para encontrar sus ojos. Has demostrado más coraje que nadie que haya conocido, dijo suavemente. No puedo deshacer lo que te han hecho, pero puedo ofrecerte una oportunidad de una nueva vida. Si me dejas, me gustaría convertirme en tu guardián. Los ojos de Lily se abrieron con incredulidad, una mezcla de esperanza y cansancio jugando en su rostro. Por un largo momento, ella no dijo nada. Luego, lentamente, una pequeña sonrisa comenzó a formarse. Ella asintió con lágrimas brotando de sus ojos, mientras Thorin abrazaba a la chica que se había convertido en el catalizador de una revolución. Él sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez en años sintió un sentido de verdadero propósito. Juntos, enfrentarían cualquier desafío que se presentara, trabajando para construir un mundo donde ningún niño tendría que sufrir como Lily. Cuando salió el sol en un nuevo día, las ondas del acto valiente de Lily se extendieron mucho más allá de la gala benéfica. Las noticias de la corrupción expuesta dominaron los titulares, enviando ondas de choque a través de los pasillos del poder y las salas de juntas de toda la ciudad. La historia de una joven que se atrevió a decir la verdad al poder cautivó al público, encendiendo debates sobre el privilegio, la responsabilidad y la filantropía. Después, las agencias gubernamentales reunieron grupos de trabajo para desenredar la red del engaño. Las juntas corporativas convocaron reuniones de emergencia buscando formas de distanciarse del escándalo. Con cada nueva revelación, la profundidad de la corrupción se hizo cada vez más evidente. Lily se encontró empujada a un papel inesperado. Su rostro apareció en portadas de revistas y pantallas de televisión. Su historia adquirió una calidad casi mítica. Para algunos se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, para otros representó una amenaza para el orden establecido. Thorin observó con orgullo y preocupación mientras Lily navegaba por su nueva fama. Vio el precio que le cobraba, la forma en que sus hombros se tensaban cuando las cámaras mostraban la mirada angustiada que a veces se arrastraba en sus ojos, pero también la vio fortalecerse, encontrando su voz y usando su plataforma para defender a los que se quedaron atrás. A medida que las semanas se convertían en meses, un cambio comenzó a arraigarse en el enfoque de la filantropía y la responsabilidad social. El viejo modelo de benefactores ricos repartir caridad se veía cada vez más como obsoleto. Surgió un nuevo paradigma que enfatizaba la transparencia, la rendición de cuentas y la asociación con las comunidades afectadas. Se establecieron comités de supervisión y se revisaron las iniciativas de responsabilidad social corporativa. Las organizaciones de base se encontraron en el centro de las discusiones políticas y las decisiones de financiación, pero la resistencia persistió. Los intereses arraigados contraatacaron usando sus recursos para desacreditar a los denunciantes y mantener el status quo. Las amenazas anónimas llegaron a la oficina de Thornton. El pasado de Lily fue examinado en un intento de socavar su credibilidad. A medida que se acercaba el primer aniversario de esa fatídica noche, Thorin estaba de pie en la ventana de su oficina mirando el horizonte de la ciudad. Reflexionó sobre los cambios y desafíos por delante. El camino era largo y lleno de obstáculos, pero cuando se giró para ver a Lily absorta en sus estudios en un escritorio cercano, sintió una oleada de
Esperanza. La ruptura que habían puesto en marcha todavía se estaba extendiendo su impacto total, aún por verse. La gala benéfica Revelations envió ondas de choque a través de los círculos filantrópicos de la ciudad, exponiendo largas verdades ocultas sobre el poder y la responsabilidad. Las valientes acciones de Lily encendieron una reacción en cadena, desmantelando redes corruptas y rescatando a aquellos en necesidad. Desesperada de las cenizas de la complacencia, surgió una nueva era de responsabilidad, pero esto fue solo el comienzo. A la derecha descubre cómo los momentos de tranquilidad de una niña en la biblioteca descubrieron un secreto perturbador. A la izquierda profundiza en la desgarradora historia de una joven negra acusada de robar en tiendas y las profundas lecciones que reveló sobre la justicia y la humanidad.